Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos juntos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de una historia que ha dado mucho que hablar, una historia llena de giros inesperados, secretos a voces y, por supuesto, mucho drama del bueno. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la relación entre Demet y Can. ¿Recuerdan esos rumores que corrían como la pólvora? Esos susurros sobre un matrimonio por despecho, una boda para olvidar un amor pasado. Pues hoy vamos a analizar todo eso a fondo. Vamos a investigar qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho y, por supuesto, vamos a intentar descubrir si realmente Demet se casó para olvidar a Can. Pero antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones y cotilleos, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este, contenido que sé que les encanta. Además, al suscribirse no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los dramas de las celebridades, los secretos de las relaciones y, en general, todo lo que nos hace decir, oh, Dios mío. Así que ya saben, un clic y formarán parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, entremos de lleno en la historia de Demet y Can. Para entender la magnitud de este culebrón, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los inicios de sus carreras. Ambos jóvenes talentosos y con un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Sus caminos se cruzaron y, como suele suceder en estas historias, la química entre ellos fue innegable. No era una simple atracción física, era una conexión palpable, un entendimiento silencioso que se reflejaba en sus miradas y en la facilidad con la que se complementaban. Se les vio juntos en eventos, en fiestas, incluso se rumoreaba que compartían cenas románticas a la luz de las velas. Las revistas del corazón se llenaban de fotos robadas, de instantáneas borrosas que, sin embargo, confirmaban lo que todos sospechaban: entre Demet y Can había algo especial. No se escondían, pero tampoco lo gritaban a los cuatro vientos. Mantenían un aura de misterio que, lejos de apagar la llama de la curiosidad, la avivaba aún más. Se tejían historias, se creaban fantasías. Los fans, ávidos de noticias, analizaban cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus sueños. La prensa del corazón no tardó en hacerse eco de estos rumores, creando una expectación enorme entre sus fans. Todos querían verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y para ser sinceros, ellos tampoco parecían hacer mucho por desmentir esos rumores. Al contrario, alimentaban la llama con miradas cómplices, gestos cariñosos y declaraciones ambiguas que dejaban a todos con la miel en los labios. Recordamos aquella entrevista en la que, al preguntarle sobre su relación con Demet, Can simplemente sonrió y respondió: Demet es una persona muy especial en mi vida. Una respuesta vaga, sí, pero suficiente para alimentar la imaginación de miles de fans. Demet, por su parte, era aún más enigmática. Se limitaba a sonreír y a desviar la conversación, dejando entrever que quizás había algo más que amistad entre ellos. Pero entonces, como suele suceder en estas historias de amor, algo se torció. Los rumores de una posible relación seria comenzaron a apagarse, las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes y las declaraciones ambiguas se transformaron en silencios incómodos. La prensa, siempre al acecho, comenzó a hablar de una ruptura, de una pelea, incluso de una tercera persona en discordia. Algunos medios apuntaban a la creciente presión de sus respectivos representantes, quienes, temiendo que una relación amorosa pudiera perjudicar sus carreras, habrían aconsejado a ambos mantener la distancia. Otros, más maliciosos, aseguraban que Can había comenzado a interesarse por otra actriz, una joven promesa que estaba irrumpiendo con fuerza en el panorama televisivo. Y entonces, de repente, como un rayo en un día soleado, Demet anuncia su compromiso con otra persona. Un hombre que a primera vista parecía no tener nada que ver con el mundo del espectáculo, un hombre discreto, elegante y aparentemente muy enamorado de ella. La noticia cayó como una bomba entre sus fans, que no entendían qué había pasado. ¿Cómo era posible que Demet, que parecía tan feliz al lado de Can, se casara con otro hombre? Las redes sociales estallaron. Los comentarios, las especulaciones y las teorías conspiratorias se multiplicaban por segundos. Almohadilla Demet y Can,
que había sido trending topic durante meses, se convirtió en almohadilla de Met se casa con otro, un hashtag lleno de incredulidad, tristeza y, en algunos casos, incluso de rabia. Y aquí es donde empiezan a surgir las teorías más descabelladas. Algunos decían que Demet se había cansado de esperar a Khan, que él nunca se había comprometido realmente con la relación y que ella, desesperada por encontrar el amor, había decidido seguir adelante con su vida. Otros, más conspiranoicos, aseguraban que el matrimonio era una farsa, un acuerdo económico o una estrategia publicitaria para impulsar sus carreras. Incluso se llegó a rumorear que Demet estaba embarazada y que el matrimonio era una forma de evitar el escándalo. Pero la teoría que más fuerza cobró fue la del matrimonio por despecho. La idea de que Demet, con el corazón roto por Khan, había decidido casarse para olvidarlo, para demostrarle que ella también podía ser feliz sin él. Una venganza dulce y amarga al mismo tiempo, un acto de rebeldía contra un amor que nunca llegó a ser. Una forma de gritarle al mundo y especialmente a Khan: mírame, estoy bien, estoy feliz, y no te necesito. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, la perspectiva de Demet. ¿Qué motivos podría tener ella para casarse por despecho? ¿Era realmente tan infeliz al lado de Khan? ¿O había algo más detrás de su decisión? Para entender a Demet, tenemos que adentrarnos en su personalidad, en sus valores y en sus aspiraciones. Demet siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, independiente y ambiciosa. Una mujer que ha luchado por sus sueños y que no se rinde fácilmente. Pero también es una persona sensible, vulnerable y que anhela el amor verdadero. Es posible que la presión mediática, la constante exposición pública y la incertidumbre de la relación con Khan la hubieran agotado emocionalmente. Desde fuera parecía que Demet estaba muy enamorada de Khan. Se les veía muy cómodos juntos compartiendo risas, confidencias y miradas llenas de complicidad. Pero como bien sabemos, las apariencias engañan. Es posible que detrás de esa fachada de felicidad se escondieran inseguridades, miedos y frustraciones. Es posible que Demet sintiera que Khan no la valoraba lo suficiente, que no estaba dispuesto a comprometerse con la relación y que ella, cansada de esperar, decidiera buscar la felicidad en otra parte. Es probable que Demet necesitara un hombre que le ofreciera estabilidad, seguridad y compromiso, algo que al parecer, Khan no estaba dispuesto a darle. También es posible que Demet se sintiera presionada por su familia, por sus amigos o incluso por sus fans a encontrar el amor y formar una familia. En nuestra sociedad, todavía existe una gran presión sobre las mujeres para que se casen y tengan hijos, especialmente cuando alcanzan cierta edad. Es posible que Demet se sintiera obligada a cumplir con estas expectativas sociales y que al no encontrar el amor verdadero en Khan, decidiera conformarse con otra persona. La sociedad a menudo impone plazos, define roles y dicta lo que se considera éxito en la vida de una mujer. Demet quizás se sintió atrapada en estas expectativas y buscó una salida a través del matrimonio. En cuanto a Khan, ¿qué papel jugó él en toda esta historia? ¿Era realmente consciente de los sentimientos de Demet? ¿O estaba demasiado ocupado con su carrera para darse cuenta de que la estaba perdiendo? Para analizar el papel de Khan, debemos considerar su personalidad, sus prioridades y su trayectoria profesional. Khan siempre ha sido un hombre muy reservado, centrado en su trabajo y poco dado a las demostraciones públicas de afecto. Es posible que esta actitud, interpretada por algunos como frialdad, haya sido un factor determinante en el desenlace de la relación con Demet. Desde su perspectiva, es posible que Khan también estuviera enamorado de Demet, pero que tuviera miedo de comprometerse. Quizás había tenido malas experiencias en el pasado, quizás tenía miedo de perder su libertad o quizás simplemente no estaba preparado para sentar cabeza. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Khan nunca llegó a dar el paso decisivo, el paso que Demet tanto esperaba. El miedo al compromiso, la inseguridad o simplemente la falta de madurez emocional pueden haber impedido a Khan dar el paso que Demet necesitaba. También es posible que Khan no fuera consciente de la magnitud de los sentimientos de Demet. Quizás pensaba que eran solo amigos, quizás pensaba que ella no estaba tan enamorada de él como él de ella. En cualquier caso, lo cierto es que Khan no supo valorar a Demet y que al final, la perdió. La comunicación, la empatía y la capacidad de entender las necesidades del otro son fundamentales en cualquier relación. Es posible que Khan haya fallado en este aspecto y, como consecuencia,
haya perdido la oportunidad de construir un futuro junto a Demet. Ahora bien, independientemente de los motivos que llevaron a Demet a casarse, la pregunta clave es, ¿funcionó? ¿Logró realmente olvidar a Can? ¿O el matrimonio solo fue una forma de tapar un dolor más profundo? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, la incógnita que rodea a esta historia de amor y desamor. Esta es una pregunta muy difícil de responder, ya que solo Demet sabe lo que realmente siente en su corazón. Pero basándonos en lo que hemos visto en los medios de comunicación, podemos hacer algunas conjeturas. Analizando sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas, podemos intentar descifrar las pistas que nos permitan acercarnos a la verdad. En los primeros meses de su matrimonio, Demet parecía muy feliz. Se la veía radiante, enamorada y disfrutando de su nueva vida. Las fotos de su boda, sus viajes y sus eventos sociales transmitían una imagen de felicidad y armonía. Pero con el tiempo esa felicidad aparente comenzó a desvanecerse. Los rumores de crisis matrimonial comenzaron a surgir, las apariciones públicas con su marido se hicieron menos frecuentes y las sonrisas comenzaron a parecer forzadas. La máscara de la felicidad comenzó a resquebrajarse, dejando entrever una realidad más compleja y dolorosa. Y entonces, como era de esperar, llegó el anuncio del divorcio. Un divorcio que, según la prensa, fue amistoso y de mutuo acuerdo. Pero como bien sabemos, los divorcios nunca son fáciles y siempre dejan cicatrices emocionales. Un divorcio, independientemente de lo civilizado que sea, siempre implica un fracaso, una decepción y un proceso de duelo. Después del divorcio, Demet se refugió en su trabajo. Se dedicó por completo a su carrera, protagonizando series, películas y obras de teatro. Parecía que quería olvidar el pasado y empezar de nuevo. El trabajo a menudo se convierte en un refugio, en una forma de canalizar el dolor y la frustración. Demet probablemente encontró en su carrera la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida. Pero, ¿logró realmente olvidar a Can? Esta es la pregunta del millón. Algunos dicen que sí, que Demet ha superado su amor por Can y que ha encontrado la felicidad en otra parte. Otros dicen que no, que Demet sigue enamorada de Can y que nunca podrá olvidarlo. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que Demet haya aprendido a vivir con el recuerdo de Can, a aceptarlo como una parte de su pasado, pero sin dejar que eso determine su futuro. Lo cierto es que solo Demet sabe la verdad. Pero basándonos en lo que hemos visto, podemos decir que es muy probable que Can haya dejado una huella imborrable en su corazón. Un amor que quizás nunca llegue a olvidar por completo. Hay amores que marcan nuestra vida, que nos transforman y que permanecen en nuestra memoria para siempre. El amor entre Demet y Can, probablemente sea uno de ellos. Y aquí llegamos al final de nuestra historia. Una historia llena de amor, desamor, esperanza y decepción. Una historia que nos demuestra que el amor no siempre es fácil y que, a veces, tenemos que tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante con nuestra vida. Una historia que nos recuerda que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que el amor, en ocasiones, puede ser un laberinto sin salida. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que esta es solo una interpretación de los hechos. No sabemos con certeza qué es lo que realmente sucedió entre Demet y Can, ni qué motivos llevaron a Demet a casarse. Solo podemos especular y tratar de entender la situación desde diferentes perspectivas. Es importante recordar que las vidas de las celebridades, aunque públicas, también son privadas. Y que detrás de las cámaras y de los flashes, hay personas con sentimientos, con miedos y con sueños. Lo importante es que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones y que aprenda de esta historia. Que aprenda que el amor es un sentimiento muy poderoso, que puede hacernos felices y también hacernos sufrir. Que aprenda que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y que no debemos tener miedo de luchar por lo que queremos. Que aprenda que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, y que debemos estar preparados para afrontarlas con valentía y optimismo. En resumen, en este vídeo exploramos la compleja relación entre Demet y Can, los rumores de un posible matrimonio por despecho y la pregunta clave de si Demet realmente logró olvidar a Can. Analizamos la situación desde diferentes perspectivas, considerando los posibles motivos que llevaron a Demet a casarse y las consecuencias de su decisión.
Vimos cómo las apariencias pueden engañar, cómo la presión social puede influir en nuestras decisiones y cómo el amor puede ser un sentimiento tanto gratificante como doloroso. Intentamos desentrañar la verdad detrás de esta historia, aunque reconocemos que solo Demet conoce realmente sus sentimientos. Y recordamos que al final, lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con nuestra vida, buscando la felicidad y el amor verdadero, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado el vídeo interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet se casó para olvidar a Can? ¿Creen que logró superarlo? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho leer sus pensamientos y opiniones sobre este tema tan apasionante. Quiero saber qué piensan ustedes, qué les ha parecido la historia y si se identifican con alguno de los personajes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estoy aquí para ustedes, para compartir mis ideas, mis reflexiones y sobre todo, para pasar un buen rato juntos. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que hagan algo muy importante: suscríbanse a mi canal. Si les gustó este vídeo, les aseguro que les encantarán los demás. En mi canal encontrarán contenido similar, análisis de celebridades, secretos de relaciones y mucho más. Además, al suscribirse no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas apasionantes y revelando secretos sorprendentes. Y no olviden que cada semana subo contenido nuevo. Así que ya saben, denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta gran familia. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp y con todas aquellas personas que creen que podrían estar interesadas en esta historia. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es un misterio, una aventura y un desafío. Disfrútenlo. Vivan intensamente. Y no tengan miedo de seguir a su corazón.